7:09, avanzamos, esto es a primera hora por Majestad FM. Le hemos invitado a la doctora María Dolores Miño, quien es especialista en derechos humanos, docente universitaria y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, para hablar de al menos 3 temas que están ahí pues en el tapete de la discusión y que han generado un amplísimo debate nacional, en algunos casos con tertulio, con descalificaciones, ¿no? O sea, son debates que han generado incluso posturas muy radicales. Con descalificaciones y con otros argumentos que nos remontan a inicios del siglo pasado. Claro, argumentos, claro, totalmente deleznables, discutibles, pero yo siempre planteo, uno puede estar en desacuerdo, pero yo entiendo por qué hay que tratar mal a quien piensa diferente. O sea, son cosas que realmente uno no entiende. Doctora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, ¿cómo doctora. le va? Buenos días, Fabricio, Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Correcto. A ver, empecemos por uno de los temas del momento. Hay evidentemente expectativa porque el Pleno de la Asamblea Nacional deberá pronunciarse respecto de la posibilidad de la despenalización del aborto por violación. Sobre esto, evidentemente, hay una serie de posturas radicales de lado y lado, y hay otras, digamos, un poco más centradas, equilibradas, que matizan el debate. ¿Hacia dónde debe ir el país respecto de este tema? A ver, yo creo que es importante que la población conozca qué exactamente es lo que se está debatiendo en este momento en la Asamblea. Porque, como ustedes bien dicen, las voces que se oponen a la despenalización del aborto por violación están en algunos casos desinformando en el sentido de decir que se quiere despenalizar totalmente el aborto. Ese no es el caso del debate que en este momento se está llevando en la Asamblea, sino exclusivamente el que se refiere a la despenalización del aborto por violación. ¿Por qué? Porque este tema tiene unos matices distintos a lo que sería la despenalización absoluta del aborto, que tienen que ser tomados en cuenta, especialmente a la luz de lo que son las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que están relacionados con los derechos de las mujeres, derechos de las niñas y la prohibición de la tortura. Entonces, hoy por hoy existen varios estándares internacionales emitidos por los máximos órganos a nivel de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y de salud también. Y de salud también, que han dicho que no despenalizar el aborto por violación hoy por hoy constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante que en algunos casos podría incluso caracterizar tortura. ¿Por qué? Porque a una niña o a una mujer que ya fue violada le hacen proseguir con un embarazo no deseado y además criar el hijo producto de esa violación. Interrumpida su niñez, su adolescencia, interrumpidos sus estudios. Por supuesto, y en el caso de las niñas y adolescentes además tenemos un problema adicional, que bajo el principio de interés superior de niños se debería privilegiar lo que mejor favorezca sus derechos. Entonces tenemos cifras alarmantes donde tenemos niñas criando niños básicamente. Entonces por eso hay que entender cuál es el alcance del debate en este momento, porque no es lo mismo hablar de una despenalización general del aborto que aquel por violación. El tema de la violación pasa por cuestiones de derechos humanos que, como les digo, son mucho más sensibles y hoy por hoy ya ni siquiera creo que están sujetas a debate. Hoy por hoy tenemos varias recomendaciones de órganos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité de la CEDAW, todos estos coinciden que se debe despenalizar el aborto por violación y aún más en el ámbito del examen periódico universal y otras recomendaciones que se ha hecho específicamente al Ecuador. Todos estos órganos han pedido que se haga esta reforma legal. Entonces no es una cuestión de que los grupos de activistas estamos pidiéndolo, simplemente nosotros estamos recordando al Estado que tiene estas obligaciones internacionales que tiene que hacerlas cumplir. En estos casos, nosotros seguimos de cerca todo el desarrollo, lo que fue el tratamiento de las reformas del COIBE en la Comisión de Justicia. Escuchamos intervenciones de todo tipo, incluidas las de varios especialistas en tema genético, como el doctor César Pazimiño, por ejemplo, que hablaba de cuestiones muy muy graves y urgentes que tienen que ser atendidas, ¿no? Porque él decía incluso los genes del violador pueden trasladarse al niño. Y ahí me entraba la duda de ¿a partir de qué momento se puede hablar de que hay vida? Porque ese es otro tema que se debate y se discute, ¿no? ¿A partir de qué momento? ¿Y hasta cuándo se podría aplicar un aborto? Se dice que ese es otro tema interesante, porque muchas veces en el debate se cree que quienes proponemos la despenalización del aborto por violación lo hacemos incluso hasta el último día de la semana 39, y no es así, al menos en mi caso no es así. Las legislaciones, muchas que han aprobado esto, establecen un margen de tiempo, a veces es entre la semana 7 o la semana 12.
¿Cuándo empieza la vida? Se dice, y esta es una teoría que yo suscribo, que la vida empieza cuando hay actividad cerebral. Y es este mismo estándar que se utiliza, por ejemplo, en otras legislaciones que han permitido y que aceptan la eutanasia. ¿Cuándo hay actividad cerebral? Cuando hay actividad cerebral. ¿Cuándo? ¿A partir de qué semana? Me parece que es a partir de la semana 12. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya pasado este tiempo, no se podría practicar un aborto. Podrían haber algunas situaciones excepcionales que de todas maneras habría que analizarlo. O sea, una niña, por ejemplo, pensemos en el caso de una niña que es recurrentemente violada por uno de sus parientes que vive con ella, que no tiene oportunidad siquiera de darse cuenta que está embarazada. Habría que analizar esa cuestión, digamos, caso por caso, ¿no? En todo caso, no se propone que sea en cualquier momento. Obviamente, proponer que un niño ya totalmente formado, totalmente viable, porque el tema también es la viabilidad de la otra vida, sea asesinado es otra cosa, no es de eso lo que se propone. Yo cuando hablo de este tema siempre sugiero a la audiencia, a quienes me escuchan, que lean la sentencia del caso Roe contra Wade de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y a mí me gusta Roe porque establece una suerte de balance entre cuándo se protege la vida del niño y cuándo se protege la vida de la madre. Y básicamente el argumento es, a menor viabilidad del feto, mayormente se protege el derecho de la madre a decidir. E inversamente, mientras más avanzan las semanas, más viable es el feto, entonces se le privilegia esa vida versus el derecho de la madre a decidir, que básicamente es lo que estamos diciendo. Con esto no se dice que la vida no tenga ningún valor, ni mucho menos, sino que muchas veces en el ámbito jurídico hay que hacer un balance entre esas dos vidas. Y lo que se hace es, en la medida de que se toque privilegiar el derecho de las mujeres, de las niñas a decidir, y en la medida de que ese feto no sea viable, entonces se va a privilegiar el derecho de la mujer. Hay cifras que son realmente escalofriantes y deberían preocuparnos como sociedad para también tratar de ir, digamos, al origen de ese problema, que es la violencia. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y demás, pero además el Ecuador hoy por hoy es el país probablemente con el mayor registro de embarazos en adolescentes. 111 partos por cada 1000 son de mujeres de entre 15 y 19 años. Si estamos hablando de niñas, en ese caso, ¿quién debería tomar la decisión al momento de practicar un aborto? Exactamente. A ver, digo, a ellas tampoco nadie les consultó el momento de violarlas, ¿no? Por supuesto. Yo parto de ahí, pero vamos después. ¿Qué pasa? ¿Quién toma la decisión? Yo creo que esta es una decisión de carácter personalísimo, porque muchas veces podría entrar en conflicto los intereses de los padres, incluso la religión de los padres, con la voluntad de la niña embarazada. Yo, en ese sentido, soy del criterio que tiene que primar y privilegiarse lo que la niña o la mujer embarazada quiera, para garantizar lo que se quiere hacer, ¿no? La autonomía, la capacidad de decisión, el libre albedrío, el control sobre su salud y su propio cuerpo. Esto no se puede dejar en manos de terceros. Si es que hay un conflicto entre, cuando son menores de edad, entre lo que quiere hacer los papás o lo que quieren hacer la niña embarazada, se debe privilegiar lo que quiera hacer la niña, por supuesto. Acá, por ejemplo, dice, el Código Orgánico Integral Penal hoy dice que un aborto consentido no es un delito. La pena para las mujeres entre 6 meses y 2 años de cárcel, y para quien lo realice de 1 a 16 años. Yo sí quisiera profundizar en el concepto, porque lo que se plantea no es la legalización del aborto, sino la despenalización del aborto. ¿El aborto por violación termina o seguirá siendo, digamos, un delito dentro de la legislación ecuatoriana, pero no susceptible de cárcel para la mujer que se lo practique? ¿Así sería la figura? A ver, el Código Penal establece como regla general que el aborto es punible, como regla general. A esa regla general se establecen 2 excepciones, ¿no es cierto? Que es en el caso de... El eugenésico y el terapéutico, me parece. Eugenésico, ¿no? Terapéutico, y también cuando el embarazo ha sido provocado por violación a una mujer con discapacidad mental. Entonces, ojo que el Código Orgánico Integral Penal ya recoge una figura de aborto en casos de violación, pero a un grupo específico de mujeres. Entonces, la regla general es, se penaliza el aborto, salvo estas 2 excepciones, y si se aprueba el aborto por violación, serían 3 excepciones. Correcto. A esta regla general, digamos.
¿Qué es lo que pasa ahora? Que si ustedes se fijan en el artículo del COIP que establece las excepciones a la penalización del aborto, vamos a ver dos cosas. La primera es para proteger la salud y la vida de la madre. La segunda es para asegurar que una mujer que no ha tenido capacidad de consentir, esto es una mujer con discapacidad mental, no tenga que llevar a término ese embarazo. Ahora, estas dos causales, este espíritu de la norma, creo yo que es absolutamente consistente con la propuesta de despenalización del aborto por violación. ¿Por qué? Porque quienes proponemos la despenalización del aborto por violación lo hacemos en base a dos criterios. Primeramente, porque es peligroso para la vida y la integridad de las madres. Peligroso para su salud y su integridad, tanto física, porque muchas veces estas niñas o mujeres tienen que irse a exponer a clínicas clandestinas donde no se cuentan con las condiciones adecuadas de salud, de higiene, etcétera. Pero también la salud en su sentido integral también tiene que considerar la perspectiva de salud mental y emocional. Una mujer que ha sido víctima de un embarazo producto de violación no va a gozar, a menos de que sea una persona muy fuerte, por regla general, de una salud mental suficientemente adecuada para llevar a término ese embarazo y criar un niño. Hay muchas personas que dicen, las niñas son muy chiquitas para decidir si es que pueden abortar o no. Bueno, pero si son muy chiquitas para decidir si abortar o no, pienso yo que también son muy chiquitas para hacerse cargo de una nueva vida, ¿no? No, pues ya es quien les consultó al momento de violarles, Por ¿no? supuesto. O sea, Entonces, me parece que ese argumento... Y entonces el tema del consentimiento para mí es muy importante a la hora de entender por qué sí es compatible la reforma que nosotros proponemos con el resto del articulado en ese sentido. Si lo que se está protegiendo cuando se pone como excepción los casos de las mujeres con discapacidad mentales, ¿por qué se está diciendo que una mujer que no tiene capacidad de consentir, ¿no es cierto?, no debería llevar a término su embarazo? Bueno, pues ese es exactamente el mismo caso de mujeres que sin tener discapacidad mental han sido violadas. Correcto. Ni la mujer violada ni la otra igual estuvieron en capacidad de consentir. Entonces mantener la norma así es una suerte de discriminación contra el resto de mujeres que siendo violadas no pudieron consentir en ese embarazo. Hay quienes manifiestan, doctora, y no sé si usted también maneja esa línea discursiva, pero que manteniendo las cosas como están en la legislación ecuatoriana, lo que se hace también es criminalizar la pobreza. ¿Debería ser el Estado, además, quien se encargue de garantizar procedimientos adecuados en la red de salud pública en caso de que se apruebe la despenalización del aborto? Eso sería lo ideal. El Estado tiene dos obligaciones claras en materia de derechos humanos, que son respetar y garantizar. Y cuando el Estado falla, digamos, en su obligación de proteger, que muchas veces no es su culpa, ¿no? Si yo voy caminando por la calle en este momento y sufro un delito, no es necesariamente culpa del Estado, pero sí es culpa del Estado o responsabilidad del Estado cómo responde ante esas situaciones de violación de derechos humanos provocadas por terceros. Lo ideal sería, tomando en cuenta que las mujeres y niñas violadas y embarazadas son víctimas de derechos humanos, que el Estado garantice una reparación integral. ¿Cómo garantiza esta reparación integral? Proveyendo de mecanismos de salud adecuados para que, si es que esa es su decisión, no es obligación, solo si eso es su decisión, puedan terminar con ese embarazo de manera segura, de manera higiénica, de tal suerte que el procedimiento no se constituya en una revictimización. Sería lo ideal. El simple hecho de que se despenalice para otros casos de mujeres que no necesariamente necesitan esta asistencia del Estado también sería ideal. Correcto, ahí tenemos algún tema polémico. El otro tema, la semana anterior, el martes, específicamente hubo expectativa nacional respecto de lo que se esperaba resuelva la Corte Constitucional sobre la consulta planteada por una pareja de personas del mismo sexo, invocando la aplicación de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de un caso similar ocurrido en Costa Rica. No hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ha trascendido que hay, de los 9 jueces, hay 4 que están a favor, hay 4 que están en contra y hay uno que sería dirimente. No sabemos quién es el voto dirimente. Se habla de Teresa Nuque, se habla de Ariel Lozada, no sabemos quién será. El tema es que la Corte aparentemente está dividida respecto de este tema. ¿Qué debería esperar el país sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno al tema del matrimonio igualitario? A ver, simplemente para aclarar, se sometieron 2 procesos de consulta realmente con respecto o que tienen que ver con matrimonio igualitario. El primer proceso de consulta o la primera consulta que se le hace a la Corte es si es que es vinculante la OCE 2417. Y la segunda es si las normas del Código Civil que regulan el matrimonio son compatibles o son constitucionales a la luz del artículo 11.2 que establece la no discriminación en base a la orientación sexual. Entonces, creo yo que el análisis que se haría en un caso y en otro caso sería distinto.
A muchos de nosotros nos sorprende que sigamos hablando de este tema como algo que no tiene solución jurídica, cuando realmente la solución jurídica creo que se dio en 2008 cuando nosotros aprobamos la Constitución, que en el artículo 11.2, y a diferencia de muchas constituciones de la región, nosotros establecimos de manera categórica que no se puede discriminar a una persona en razón de su orientación sexual. Lo que pasó fue que luego el artículo 67 de la Constitución estableció una norma que es contraria al 11.2. La que establece que el matrimonio se da entre dos personas de diferentes sexos. Exactamente, el matrimonio es de hombre y mujer, ¿no es cierto? Que además no dice que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, solo dice el matrimonio será la unión estable y monogámica de hombre y mujer. ¿Qué es lo que pasa en este caso? A mi criterio, hay un conflicto de dos normas constitucionales y tiene que resolverse en ese sentido. La Constitución establece mecanismos de interpretación y de solución de antinomias. Estamos ante una antinomia. La solución de antinomias en este caso tendría que hacerse, a mi criterio, bajo la aplicación del principio pro persona, que dice que cuando dos normas que tienen que ver con derechos humanos se contraponen o existe dudas sobre su aplicación, tiene que darse prevalencia a la que mejor favorezca la vigencia de los derechos de las personas. En este caso sería la norma del artículo 11.2, porque además, y estos son ya términos bastante jurídicos, existe un principio de derecho internacional que dice que el derecho a la igualdad y no discriminación es una norma de rango jus cogens. ¿Qué quiere decir que es una norma de rango jus cogens? Que incluso en el derecho internacional está por encima del resto de normas y tiene que aplicarse de manera preferente. Entonces, yo no veo que hay mucha incluida la constitución de cada estado, porque acá mucha gente lo que hace es argumentar que es imposible viabilizar el matrimonio igualitario recurriendo al artículo 67, lo que habla de hombre y mujer. Pero hay, digamos, estas condiciones de la legislación internacional que están por encima de la Constitución del Ecuador. Yo no diría que están por encima, están al mismo nivel porque integran el bloque de constitucionalidad. Entonces no es que tenemos una norma constitucional que se pone a una internacional. Tenemos dos normas que están integrando el bloque de constitucionalidad, es decir, dos normas del mismo nivel que están en contradicción. Entonces se tienen que aplicar los mecanismos de solución de antinomias. No se requiere una reforma constitucional. La reforma sobre el artículo 67. La reforma constitucional es necesaria, pero no impide que se pueda hacer esa interpretación. Por ejemplo, en Colombia se aprobó el matrimonio igualitario a partir de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Y no reformando la Constitución colombiana. No reformando la Constitución colombiana. ¿La Constitución colombiana no se reformó después de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional de ese país? Que yo tenga conocimiento, no. En todo caso, la opinión consultiva C-2417 lo que dice es los estados tienen que adecuar su normativa interna. Entonces, una obligación que hoy por hoy tiene el Estado, durante ya un año tiene esta obligación, es adecuar esa norma, tanto la norma de la Constitución como la norma de la Ley de Registro de Datos y la norma del Código Civil, para que sea consonante con lo que ha dicho la Corte OC 2417, en el sentido de que las parejas homosexuales, tienen que acceder al matrimonio civil en condiciones de igualdad. Ahora, lo que también dice la Corte en la opinión consultiva es que entiende la Corte que esos procesos de reforma normativa son largos, requieren mucha discusión, y en ese caso la no existencia de una reforma no impide que el Estado cumpla con esta obligación de garantizar a las personas del mismo sexo la posibilidad de casarse en condiciones de igualdad. Entonces, habría que hacer, pero eso no impide que se les permita casarse. A ver, yo tengo clarísimo el tema de que tenemos que ir avanzando y si queremos en serio ir hacia una línea de progreso en materia de derechos, ir hacia adelante. Pero ¿por qué es necesario el matrimonio si el argumento de los provida, etcétera, es ya tenemos la unión de hecho? Entonces, ¿para qué quieren el matrimonio? Explicarles por qué es necesario el matrimonio igualitario. Porque son dos figuras distintas. La unión de hecho, por su naturaleza, supone una unión mucho menos estable, mucho menos protegida, mucho más transitoria, si se quiere, que el matrimonio. ¿Por qué quieren las parejas del mismo sexo poder casarse? Básicamente porque estamos en un estado de derechos donde todas las personas deberían tener la posibilidad de elegir sus opciones de vida en condiciones de igualdad. Entonces lo que pasa hoy por hoy es que tenemos un grupo de personas que, siendo ciudadanos de este mismo estado, no pueden acceder a una opción de vida exclusivamente en base a su orientación sexual. El simple hecho de que existe esa distinción ya causa una discriminación. A ellos les estamos diciendo, tú como ciudadano máximo puedes aspirar a esto y no puedes aspirar a esta otra forma de reconocimiento de tu unión solo porque eres homosexual.
Entonces, esta es una discriminación que está basada exclusivamente en la orientación sexual de las personas y que no tiene un fundamento racional, además. ¿Cuál es la razón? Si ya, devolviendo el argumento, si ya se les permite la unión de hecho, ¿por qué no el matrimonio? ¿Dónde está la justificación proporcional y razonable a esa distinción? No existe ninguna, salvo algunas conjeturas, como que, por ejemplo, el matrimonio es un tema natural, el de la reproducción, que son argumentos, creo yo, que carecen de asidero, tomando en cuenta la cantidad de parejas, por ejemplo, que se casan sin la finalidad de reproducirse o que no pueden tener hijos, o parejas, por ejemplo, de la tercera edad que se casan y que obviamente ya no van a poder tener hijos. Entonces, doctora, pierde. ¿Cuál es la vía? ¿La vía es la de la Corte Constitucional o, como alguna gente plantea, la consulta popular? Porque además me parece a mí que sería absolutamente injusto que la mayoría decida sobre el futuro de una minoría. Más que injusto, Alexis, es inconstitucional. ¿Pero cuál es la vía entonces? No, la de la consulta no es. La consulta no es, y simplemente aclarar por qué no, porque también se está diciendo, si quieren esto, vayan a consulta. Desafortunadamente, en una democracia verdadera, los derechos de las minorías tienen que garantizarse al igual que las minorías, y los derechos de las minorías, especialmente aquellas que han sido tradicionalmente excluidas, no pueden quedar a merced de lo que quieran imponer las mayorías. Muchas veces las mayorías pueden ser arbitrarias y aplastantes, y este es uno de los casos donde así sería. No se consultan los derechos humanos. Para mí la única vía en este momento sería sí la decisión de la Corte Constitucional en las dos consultas de norma que se le ha hecho. Y obviamente sí hay que trabajar en una reforma tanto a nivel constitucional como a nivel legal para que las normas sean consistentes con el estándar internacional que ha esgrimido la Corte en opinión consultiva C24. Yo me quedo con esta visión que dice María Dolores Miño: no se consultan los derechos humanos. Interesantísimo. Se me termina el tiempo rápidamente. Este fin de semana hubo un debate respecto de la decisión de Facebook de censurar la cuenta de Rafael Correa. Yo sobre esto soy absolutamente radical y claro. Hay gente que cuando emite determinada opinión enseguida lo asocian con el correísmo, con el anticorreísmo. A ver, el tema es que si antes estuvo mal, hoy también está mal. Y entiendo que es su postura, y por eso mi pregunta, su postura es que la libertad de expresión no debe ser selectiva. Sobre Correa ocurrió eso, hubo un atentado a su libertad de expresión por parte de la empresa Facebook. Yo comparto esto que tú dices, Alexis, y muchas veces quienes defendemos principios y no ideologías políticas o personas somos tachadas como insulto de uno y otro bando. Y a ustedes les pasa lo mismo que a mí, y a mucha gente. Te insultan los correístas, te insultan los no correístas. Y este no es un tema de ideología política, y esto sí quiero que se entienda. Este es un tema de principios y de derechos. Y quienes defendemos derechos humanos estamos muy claros de que los derechos humanos son para todas las personas que son seres humanos. Y si es que el ser humano en cuestión no nos cae tan bien, fue un mal presidente, a mí todo el mundo sabe, yo soy... No, usted ha sido muy crítica. Yo he sido muy crítica de Correa y no cambio mi opinión con respecto a Correa y su gobierno y lo que hizo por esto, pero lo cierto es que él es una persona que nos es incómoda, que nos es antipática, pero que goza de todos los derechos que le ostenta su condición de ser humano, ¿no? Uno de esos es la libertad de expresión. A mí me sorprende mucho que se haya cancelado su cuenta de Facebook, alegando supuestos abusos, porque realmente abusos de esta naturaleza, entre comillas, lo hacen un montón de usuarios. Hay páginas de grupos pronazis, hay páginas de grupos homófobos, xenófobos, etcétera. Sí, y hay un umbral de tolerancia bastante alto en una red social. En ese caso, yo no veo algo que sea como por fuera de este umbral de lo que se ve normalmente en Facebook, que justifique el cierre de una cuenta. ¿Por qué me preocupa además de esto? Porque recordemos que también cuando Correa estaba en el poder, una de las tácticas de censura era precisamente dar de baja ciertas cuentas de Facebook y de Twitter, como para impedir que el personaje incómodo se exprese por esa vía. Entonces, mi preocupación, más que sea Correa o no sea Correa, mi preocupación es que parecería ser que estas grandes empresas, quienes manejan estas redes sociales, estarían respondiendo a intereses de poder. Esa es mi verdadera preocupación. Y que se estaría incurriendo en violaciones al derecho a libertad de expresión, en actos de censura solicitadas por quienes ostentan el poder. Si mañana Correa vuelve al poder y Lenín Moreno está utilizando su cuenta de Facebook, probablemente sea él a quien se cierre. Entonces la preocupación más va por el lado de qué está haciendo Facebook, qué está haciendo Twitter y cuál es su relación con quienes hoy por hoy ostentan el poder, de cara a selectivamente censurar cuentas que son incómodas y que
sí han incurrido en discursos que podrían ser subidos de tono, chocantes, hirientes, incómodos, pero que de ninguna manera creo yo que caracterizan un discurso susceptible de que incluso hasta se le cierre la cuenta. Yo no vi eso, obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero creo que el umbral en redes sociales es mucho más alto y la opción en esos casos es bloquear, poner en mute o simplemente dejar de seguir la cuenta, ¿no? Claro. Correcto, ahí estamos totalmente de acuerdo y coincido plenamente con su visión. Y hay un tema adicional a lo que dice la doctora Lolo Miño con Tertulio y amigos, y es que ya se suspendió la cuenta anterior y esta a las 24 horas de haber sido creada es suspendida. Claro. Entonces yo no sé qué violación pudo haber cometido en 24 horas como para que le vuelvan a cerrar. Y entonces ahí la preocupación aumenta de que no están aparentemente sancionándose los contenidos, sino parecería ser que se le está sancionando a la persona. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces hay que ponerse la camiseta y defender la correa si no nos caiga bien. Por los precedentes que sentamos. Si el día de mañana pensamos, nosotros desafortunadamente hay un sector de la sociedad que no está viendo la vida ni la historia del país más allá de Correa, están obsesionados con vivir en el pasado de Correa. Pero es que es rentable hablar de Correa, pues doctor, usted tiene medios de comunicación que viven que dedican todo su tiempo y sus energías a hablar de Correa. Y personas también que construyeron su identidad como opositores, entre comillas, bajo la existencia de Correa, y ahorita que, lo que les decía hace un momento, ahorita que no está Correa parecería que tienen una suerte de crisis de identidad y necesitan que exista todavía para ellos también existir en la esfera política. Pero el problema es el precedente que sentamos. Si yo el día de hoy no le defiendo a Correa, si mañana a mí me cierran mi cuenta por ser crítica con un gobierno de un presidente que posiblemente no le conocemos, entonces nadie me va a defender a mí, a ustedes, a la gente que se burla del cierre de la cuenta y un poco está diciendo bien hechito. La violación de un derecho humano como la libre expresión, creo yo que nunca puede ser tratada con este perfil de bien hechito que a ti te cerraron porque tú también me cerraste a mí. No es la ley de Talión, por favor. Hay que ampliar el debate, sin duda. Gracias, muy amable, por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Hablando sobre algunos temas con María Dolores Miño en esta mañana, 7:34. Fabricio Vela está en A Primera Hora. 365 noches leyendo cuentos a niños para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos tus consumos desde $50 con Pacificar débito y crédito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tendrán doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Aplican restricciones. Ahora le toca a papá. Ven a ProAudio y encuentra audífonos de última tecnología para papá desde $529, incluido IVA. 3 años de garantía y seguro. Válido únicamente sábado 15 de junio en ProAudio Matriz y San Rafael. Los mejores audífonos con los mejores precios. Agenda tu cita al 2260-822. Repito, 2260-822. ProAudio, el mayor instituto de audición y lenguaje del país. Ahora le toca a papá.